Soy Héctor Guillermo Sotovía, bloqueado para todas las redes, siendo las 11 de la mañana del día 13 de agosto del 2025, me gustaría tratar dos temas: crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos por parte de los grupos armados que operaron en la Argentina entre los años 70 y 80. Y para esto nos vamos a centrar en el fundamento jurídico internacional y criterios de derecho penal internacional. Vamos a descartar todo lo que significa el discurso político y tendencioso de las diferentes orientaciones políticas. En el marco jurídico, para que un acto sea considerado crimen de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998, deben cumplirse las siguientes condiciones: ataque generalizado o sistemático y no hechos aislados, sino una política o patrón de conducta dirigidos contra la población civil, con conocimiento de que se está ejecutando ese ataque. No importa si es cometido por agentes estatales o por actores no estatales, como ser la guerrilla, milicias y organizaciones armadas. La Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de los tribunales para Ruanda y Yugoslavia ya han confirmado que un grupo insurgente también puede cometer crímenes de lesa humanidad si se cumplen estos requisitos que voy a mencionar ahora, ¿no es cierto? Ataque generalizado o sistemático. Aquí la guerrilla argentina produjo ataques generalizados y sistemáticos a través de montoneros, ERP, FARC, FAP y otras organizaciones armadas, desarrollando un plan sostenido en el tiempo y estratégico con los fines de tomar el poder por la violencia entre los años 1970 y 1980, con secuestros extorsivos y políticos, colocación de explosivos en lugares públicos, asesinatos selectivos y atentados indiscriminados, ataques a cuarteles, comisarías y domicilios particulares. Estos hechos no fueron esporádicos, sino que se mantuvieron durante todo este periodo, ¿no es cierto?, con una política bien planificada y dirigida hacia lo que decía, tomar el poder por la fuerza. Estos ataques fueron dirigidos hacia la población civil. Muchos blancos fueron civiles sin rol armado, por ejemplo empresarios, el caso de Born, o niños y familiares asesinados en atentados. Ejemplo, el comedor de la Policía Federal en 1976, cuando una bomba vietnamita estalla y mata a 24 personas y deja un saldo de 120 heridos, cuyo ideólogo uno de los ideólogos fue Rodolfo Walsh. También debe cumplirse el conocimiento del ataque, y los documentos internos, comunicados y manuales de operaciones que se secuestraron prueban que los líderes sabían y planificaban estos ataques como una estrategia de guerra revolucionaria. Por eso la conclusión jurídica bajo el derecho penal internacional afirma que sí, que la guerrilla en Argentina cometió actos que por su carácter sistemático contra la población civil y con conocimiento encuadran dentro de los crímenes de lesa humanidad. Esto es compatible con el artículo 7 del Estatuto de Roma y con precedentes como los del fiscal Cunarak, con su fallo con su aporte en el 2001 y en el 1998. También podrían ser crímenes de guerra, visto desde otro punto de vista, pero aquí se cuestiona que hubo una guerra. Pues bien, en el plano jurídico argentino, el tribunal, que expresamente reconoció que en los años 70 en Argentina existió un conflicto armado interno, fue la Cámara Federal de Apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal, en la conocida causa Camps, causa número 44/85. Fallo del 9 de diciembre de 1986. En el contexto del fallo se trataba del juicio a integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires encabezadas por el general Ramón Camps. En su considerando número 15 y otros apartados, la Cámara Federal sostuvo que Argentina vivió una guerra revolucionaria o conflicto armado interno caracterizada por la acción de organizaciones armadas como el ERP y Montoneros, una estrategia insurreccional prolongada y el uso de métodos de guerrilla urbana y rural. Fundamentos centrales de este tribunal, o los fundamentos que tomó el tribunal, son
Conceptos del derecho internacional humanitario, artículo 3, común a los convenios de Ginebra de 1949, para describir el escenario como un conflicto armado no internacional. Reconoció que las Fuerzas Armadas debieron enfrentar a organizaciones armadas que desarrollaban operaciones militares contra el Estado en el marco de una guerra revolucionaria que como fin tenía tomar el poder por la fuerza. Otros pronunciamientos relevantes fueron, por ejemplo, los de la causa Macera, Cámara Federal de 1985, que también menciona la existencia de una guerra no convencional contra grupos armados subversivos. Mientras tanto, la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, perdón, en el fallo Arancibia Clavel 2004, reconoció que la violencia en Argentina tuvo como contexto la actuación de organizaciones armadas con estructura militar, aunque el objeto de este fallo era otro, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el caso Abela versus Argentina, informe 55/97, calificó el ataque al cuartel de la Tablada en 1989 como conflicto armado interno aplicando el artículo 3 común de Ginebra. Finalmente, desde el punto de vista técnico-jurídico internacional, la respuesta es sí, la guerrilla cometió crímenes de lesa humanidad. Violación ahora de los derechos humanos, que era lo que habíamos dicho anteriormente, por parte obviamente de la guerrilla. Y entonces nos tenemos que preguntar quién viola los derechos humanos, según el derecho internacional, ¿no es cierto? Y como dijimos, apartándonos de cualquier ideología o política. Los tratados de derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y otros, obligan primordialmente a los estados. Esto significa que, en sentido estricto, cuando un actor privado, ya sea organizaciones guerrilleras, milicias, bandas armadas, mata, tortura o secuestra, no se los denomina formalmente violación de derechos humanos, sino delito común o crimen internacional. Pero sin embargo, la doctrina y jurisprudencia moderna, es decir, la actual, reconocen que actores no estatales armados pueden también ser responsables de violaciones a los derechos humanos si controlan territorio o población, cosa que hacía el ERP en Tucumán, Tucumán y Salta y Jujuy, que cobraban peajes, fiscalizaban, habían copado varias localidades. Y si ejercen también estos mismos grupos armados funciones de autoridad, que lo hacían sin ninguna duda. Si se suman todas estas cosas, cometen actos prohibidos por el ius cogens, normas inderogables como la prohibición de tortura, desaparición, esclavitud, asesinatos arbitrarios. Aplicación al caso de la guerrilla en Argentina. Durante los años 70, las organizaciones como Montoneros, ERP, FAR y FAP ejercieron violencia sistemática contra las personas ajenas al combate, secuestros extorsivos y políticos, colocación de explosivos en espacios públicos, ejecuciones sumarias, como lo fue por ejemplo en Santa Lucía, el carnicero Saraspe, que fue ejecutado por la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, ataques contra los familiares de militares y policías. Estos actos lesionaron derechos reconocidos universalmente. El derecho a la vida, artículo 3 de la Declaración Universal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 4. Derecho a la integridad, de la misma declaración. Derecho a la libertad y seguridad, de la misma declaración. Prohibición de tortura y Convención contra la tortura. Respaldo normativo y judicial. Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que grupos armados no estatales que ejercen control territorial pueden ser responsables de violaciones de derechos humanos. Esto sale del informe 5/02, Juan Carlos Abella versus Argentina. La ONU en el Consejo de Derechos Humanos ha atribuido violaciones de derechos humanos a grupos insurgentes en los casos como Al-Shabaab, FARC, ISIS. Derecho internacional humanitario, en conflictos armados no internacionales como el que se dio en Argentina. Los grupos armados están obligados a respetar el artículo 3, común a los convenios de Ginebra, y el protocolo 2 de 1977, que prohíben asesinatos, tortura, toma de rehenes y atentados contra civiles. Conclusión: en sentido estricto del derecho internacional clásico, los derechos humanos se violan principalmente por el Estado, pero
en sentido moderno y funcional, es aceptado que por la jurisprudencia internacional que sí, que la guerrilla argentina cometió actos que constituyen flagrante violación a los derechos humanos. Entonces volvemos en algún otro momento, bloqueado, transmitiendo para TikTok.